El título del mensaje de esta mañana es un sermón cortado a la medida. Voy a hablar acerca de la predicación, sí, de los predicadores, pero también del espíritu de la predicación, porque predicar es una gran responsabilidad, no solamente desde un púlpito, sino también de persona a persona. Les pido que inclinen su frente, vamos a orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta mañana al permitirnos despertar, prepararnos para estar en este lugar y escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón, guíanos con tu Espíritu Santo, háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. La siguiente, por favor, y la siguiente de una vez. Acabamos de leer, hermanos, una parte de la Escritura. ¿Quién era Juan el Bautista? La Biblia nos dice que Juan el Bautista estaba cumpliendo una de las profecías con su vida y su ministerio, que era el de preparar el camino de Jesús. Así que hay algunos aspectos que podríamos describir acerca de quién era Juan el Bautista. Y algunos puntos que tengo aquí nos van a ir dando la forma de este hombre que resalta, que sobresale en la Escritura por diferentes razones. La primera es que es el precursor de Cristo. ¿Qué es un precursor? Es una pregunta para ustedes. Es un prefijo por el pre. Ajá. Muy bien. Es algo que promueve la transformación de algo. Es algo que promueve la transformación de algo. Ajá. ¿Qué más? ¿Ya? En este caso se refiere a que le está preparando el camino a Jesús. Un precursor es el que va adelante. Es que en ese camino va adelante. Un precursor es como el embajador. Es una estrategia. Recordemos también cuando Jacobo se va a encontrar con su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacobo? De Jacob, perdón. Esaú envía un precursor o un embajador para que suavice las cosas. El papel del precursor, Juan el Bautista, era comenzar a sensibilizar a la gente para la llegada de Jesucristo. El mismo Juan el Bautista estuvo presente cuando inicia de una forma, digamos, ministerial su predicación. Juan el Bautista lo bautiza, viene Jesús para ser bautizado por Juan. Y también Juan el Bautista, a quien siempre se le preguntaba, ¿eres tú el Cristo, el que había de venir? Él decía, yo no, yo solamente soy una voz que habla. Yo solamente soy un pregonero, yo solamente vengo a preparar su camino. Pero ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. También la Biblia lo describe como un profeta. Para ser más exactos, Jesús dijo que no había un profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Por su ministerio, por su personalidad. Dice la Biblia que desde que nace, pues acabamos de estudiar esta parte del nacimiento de Juan el Bautista, sus padres. ¿Quiénes fueron sus padres? Zacarías y Elizabeth, hombres muy consagrados al templo y al servicio del Señor. Desde su nacimiento llega con una profecía acerca de él.
En su crecimiento describe la Biblia que simplemente se apartó para estar en los lugares desérticos. Juan el Bautista era una persona, sí, excéntrica, como también se le describía, era una persona muy reflexiva. Su dieta, ¿en qué consistía? Miel silvestre y langostas. Este es todo lo que él comía, dice la Escritura. Sí, era un profeta, pero que además tenía una muy característica forma de predicar. ¿Cómo podríamos describir el carácter, la vida de este predicador, de este profeta? ¿Cómo era? ¿Cómo predicaba? Era una persona directa. ¿Qué más? Era una persona enérgica. ¿Qué más? Era una persona sin miedo. ¿Qué más? Predicaba con verdad. Y también con autoridad. Sí, era un predicador fuera de serie. Yo creo que después de él podríamos señalar a Jesucristo, obviamente, en cuanto a esa forma de llegar directamente a las personas y pues también sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque recordemos que aún el Señor Jesús, cuando lo querían atrapar, ¿qué hacía Jesús? Todavía se iba, y no por miedo, sino porque no era su tiempo, dice la Escritura. Pero también se debe su nombre a que él practicaba el bautismo. Él bautizaba a la gente. ¿Qué autoridad tenía para bautizar a la gente? Yo no sé, hermanos, ustedes se han preguntado respecto de esta práctica del bautismo. Porque hoy es muy, muy común hablar del bautismo. Alguien viene al evangelio, viene a la iglesia y entonces se bautiza. Y cuando revisamos en la Escritura el bautismo, aquí encontramos la primera referencia a un bautismo. En el Antiguo Testamento no hay bautizos. ¿Se han preguntado esto? ¿Cómo es que aparece el bautismo? El bautismo es una práctica no cristiana, déjenme les digo. El bautismo es una práctica de muchas religiones. En aquel entonces también era una práctica de los romanos, de los griegos, y que consistía precisamente en una forma de limpieza, de renovación, algunos con agua, otros no con agua, porque existía algo que se conoce como la tauromonía. La tauromonía era que la persona era rociada con sangre. Eran formas que representaban o que precedían a este bautismo. Jesús va a instaurar ya más concretamente un mandato que está en Marcos 16, en Mateo capítulo 28, acerca de ir y predicar. El que creyere y fuere bautizado, entonces este será salvo. El bautismo sí se configura como algo oficial, pero antes, ¿quién le dijo a Juan el Bautista que con esto la gente iba a venir? Y ¿quién le dijo? ¿De dónde lo sacó? Bueno, pues por eso se resalta su persona en la Biblia como el iniciador del bautismo. Vamos a decirlo en términos bíblicos. La siguiente, por favor. Pero bien, cuando hablamos de un sermón, porque este es el título, un sermón, hablando de él como predicador, de Juan el Bautista como predicador, cortado a la medida, nos referimos, hermanos, a cómo nosotros como predicadores, ya sea en un púlpito o de persona a persona, hablamos el Evangelio. Pero ustedes acaban de señalar características fuertes de Juan el Bautista, que era valiente, que era directo, que era claro, que no tenía miedo. Vamos a ver lo que dice versículos del 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hasta ahí. Predicar la palabra de Dios puede incomodar mucho, mucho, porque a la gente le gusta escuchar ciertos temas, pero otros no. ¿Qué es un predicador? Un predicador, y voy a hablar un poco de los que pasamos al púlpito. Aquí hay varios predicadores, está mi hermana, está también Patti, está mi hermano Freddy, de este lado está mi hermano Edaí, también Isra, Mago también que predica, Mirna, Memo, y Eli también predica. Ya te señalaron, hermana, ya te señalaron. ¿Qué es un predicador? Bueno, miren, hay una definición que dice, es una persona. En primer lugar, el predicador es una persona. No somos ángeles, tampoco somos pues, demonios, tampoco somos santos. El predicador es una persona. Y como persona tiene su personalidad. También, por supuesto, tiene sus fallas. Pero el predicador, que es una persona, expone un discurso. Lo que estoy haciendo yo es dar un discurso. Se le puede llamar de diferentes formas: discurso, conferencia, clase, sermón, homilía, disertación. Como sea, al final de cuentas es una exposición. Y esta exposición está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y se dirige a un grupo de personas y tiene una aplicación práctica para que las personas que escuchan el mensaje puedan llevar de manera práctica a su vida diaria la palabra de Dios. Este es un predicador. Así que cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra propia personalidad. Habrá quien incluso diga, a mí me gusta cómo predica el hermano Irra. ¿Ah? Sí, ¿por qué? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo predica nuestro hermano Isra? No lo vayan a criticar. Vamos, como que resaltamos de Isra. ¿Qué tiene Israel en su predicación? ¿Mande? Es alegre. Muy bien. Oye, que hay mucha tristeza. Traemos a Isra. Porque Isra es alegre. Ok, mi hermano de ahí, ¿qué estilo tiene en su carácter de predicador? Muy formal, ¿no? ¿Sí? Porque luego yo entro, está predicando y todos calladitos. Ajá. Mago, ¿qué características tiene Mago? ¿También alegre? ¿Sí? Bueno, acá adelante dicen que sí, allá atrás dicen que no. Hermana Mirna, ¿cómo es la hermana Mirna? ¿Qué carácter tiene en su predicación? Es más sentimental, ¿no? Sí, porque sí, de pronto dices, es que quiero llorar. Regánala. Muy bien, ¿ves tu personalidad? Está bien, hermana. Ajá. Patti, ¿cómo es la personalidad de nuestra hermana Patti también como predicadora? ¿Mande? Seria, seria. No, ese es porque tú eres su hijo, Memo, hace 8 días nos predicó. ¿Cómo es? Muy práctico, ok, muy relajado, ok. ¿Qué más hay atrás? ¿Ya? Freddy se bajó, falta unirse. Freddy, ¿cómo es Freddy? No está, se acaba de bajar, no está. Pueden decir, mande, es muy dinámico. Freddy es muy dinámico. Ajá. ¿Cómo es nuestra hermana? En su predicación.
práctica, reflexiva. Ella, bueno, tal vez no alcanzamos a analizar cómo es un sermón. Los que se hayan apuntado a este curso de homilética van a ir aprendiendo. Pero miren, yo voy a dar otras características. Por ejemplo, la forma en que predica Eunice tiene un estilo, no sé incluso si seas consciente de ello, pero su estilo es conciencia o concientizar. Ella tiende mucho a la concientización. Ajá. También está nuestro hermano Rafa. Cada uno tenemos, o nuestra hermana Olga, ¿no? Todos tenemos un estilo de predicación. Y también debo decir que los predicadores hacemos consciente o inconscientemente, intencional o no intencionalmente, hermanos, creamos un vínculo con ustedes. De tal manera que generamos esa empatía. Por eso hay hermanos que dicen, a mí me gusta cómo predica el hermano Irra, porque está contento. Pero a lo mejor alguien puede decir, no me gusta cómo predica la hermana Patti porque regaña. Sí nos vinculamos, y nos vinculamos por la palabra. Nosotros creamos un vínculo a través de la palabra. La forma en que yo les hablo y la forma en que ustedes escuchan, estamos creando un vínculo, y en ese vínculo hay una relación donde uno puede decir, me gusta ese sermón o no me gusta ese sermón. Todo depende, porque así como cada pastor o cada predicador es diferente, resulta que cada uno de ustedes también son diferentes. Veamos qué es un sermón ahora. ¿Qué es un sermón? Un sermón es un discurso dirigido a la mente popular. Sí, así lo define una de las más antiguas homiléticas. Es un discurso dirigido a la mente popular acerca de las verdades contenidas en la palabra, en el Evangelio, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Persuadir. Persuadir. Y persuadir, vamos a buscar un sinónimo para que sea un poquito más claro. ¿Qué se busca entonces? ¿Qué es persuadir? Influir. Ayudar a la persona a que cambie de perspectiva. ¿Qué más? Crear conciencia. Puede ser crear conciencia o concientizar. Es convencer. Es convencer. Es convencer. Y nosotros contamos, como predicadores, siempre con la guía del Espíritu Santo. Nosotros nos ponemos a orar y le pedimos a Dios, Señor, guíame, y todavía aquí decimos, vamos a hacer una oración, y en la oración le decimos a Dios, habla tú al corazón de la gente. Pero cada predicador dice aquí que tiene su estilo y también su personalidad. Porque este discurso o este sermón es a través de nuestra personalidad. ¿Cómo predicamos? Como somos. ¿Con qué lenguaje? Con el que vamos desarrollando. Y buscamos persuadir, buscamos convencer. Esta es la meta de un sermón. Independientemente si uno dice, pues sí, como que le echó ganas el hermano, pero como que todavía no me llega. Como que se necesita más. Sí, hermanos, vivimos en tiempos en los que un sermón es muy evaluable por la iglesia. ¿Sí? Podemos estar aquí y podemos salir del templo y decir, a ver, el sermón, ¿cómo estuvo el sermón? El predicador, ¿cómo estuvo? ¿Quién predicó? El hermano, estuvo largo. Que predicó el hermano, estuvo corto. Tenemos una personalidad. Y a veces la iglesia
Pues por eso es que se conecta con ciertos predicadores, que esos predicadores les habla de cierta manera e incluso con ciertos temas. Es difícil, hermanos, entonces, a veces, pues satisfacer a toda la audiencia, ¿están de acuerdo? Porque unos tienen una necesidad, otros tienen otra necesidad, pero ahora estamos hablando de Juan el Bautista, un predicador que tenía un sermón predicado y cortado a la medida. La siguiente, por favor, porque el predicador, hermanos, necesita ser muy cuidadoso porque llega o puede llegar a áreas muy profundas del ser humano. Fíjense, acabamos de leer los versículos del 7 al 9 y aquí Juan el Bautista llega directamente a 3 áreas que me llama mucho la atención. Primero les dice, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? ¿Hasta qué parte llega con estas palabras? Sí, miren, el poder de la palabra, cuando se sabe utilizar, no necesitamos a veces estar enojados, porque cuando uno está enojado, o sea, fax, te la suelta hasta donde te duela más. Te recuerda para que te duela más. Pero supongamos que una persona que no está enojada, porque estaría enojado aquí Juan el Bautista, no, ¿por qué? ¿Por qué? Juan el Bautista no estaba enojado. Juan el Bautista estaba predicando. Pero les decía estas palabras, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? ¿Hasta qué parte llega con estas palabras? Tal vez no lo alcanzamos a entender del todo, pero se los voy a decir, a la intención. Cuando se tocan las intenciones de una persona, es tan profundo que nos mueve, y nos mueve todo, Porque las intenciones, aunque están precedidas por las creencias, porque las creencias son lo que le da la estabilidad al ser humano. Y a partir de esas creencias uno actúa, uno hace lo que hace porque tiene creencias. Entonces, Juan el Bautista llega con sus palabras hasta las intenciones. Ya también el apóstol Pablo hablará acerca de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta los pensamientos, hasta las intenciones y hasta ¿dónde más dice? ¿Hasta dónde? Tuétanos. Imagínense, o sea, hablando de anatomía, ¿qué hay? Ya, a ver, vamos a abrir a una persona, ¿no? Lo primero, pues su piel. Luego, las capas de grasa. Luego, los músculos. Luego, los órganos. Luego, por ahí están los ligamentos y todos los huesos. Y abrimos los huesos, está la médula. Está el tuétano. Hay gente que le gustan los tuétanos. ¿A quién le gusta comer tuétanos? ¿Sí? ¿Conocen de algún buen lugar para ir a comer tuétanos? ¿Sí? Bueno, ¿para qué? ¿Qué hay después de los tuétanos? ¿Qué hay? Así de que, a ver, ya me comí el tuétano, ¿qué queda? Nada. Nada. La palabra de Dios, hermanos, cuando es así con mucha intención, puede llegar directamente a las intenciones de las personas. Y qué difícil es llegar a las intenciones de las personas, porque regularmente nos movemos en un espacio de prejuicio. Es que tú piensas que, es que tú has de creer que, es prejuicio. Porque uno se pregunta, ¿y tú cómo sabes lo que yo pienso?
Es que tú has de querer. ¿Cómo es que llegas a entender una intención? De que se puede, se puede. De que se puede, se puede. ¿Cómo se puede llegar a una intención? Hermanos, la predicación de Juan el Bautista incomodaba porque si quiere una persona tener un verdadero cambio, tiene que ir a sus motivos. Tiene que ir a sus creencias. La palabra de Dios tiene que ir profunda. Las acciones, hermanos, lo que nosotros vemos del ser humano, puede ser una guía acerca de las verdades de una persona, pero no lo son realmente. Porque nuestra conducta puede camuflajearse. Ajá. ¿Y cómo nos camuflajeamos? ¿Cómo escondemos nuestra personalidad? ¿Cómo? Con hipocresía, por ejemplo. Aparentamos lo que no somos. Como, ¿se acuerdan que una mujer llegó a derramar un perfume para Jesús y alguien se ofendió? Ay, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se derrama todo esto? Podría dársele a los pobres. ¿Quién? A veces nos escandalizamos porque se esconde tras una fachada, nos escandalizamos de las acciones de otros. ¿De qué otra manera escondemos o nos escondemos? ¿Mande? Puede ser criticando porque es una forma de proyección. Es decir, se dice que aquello que no nos gusta y aquello que señalamos es algo que somos nosotros, pero no lo vemos en nosotros. Es más fácil verlo en otros. Hay muchas maneras, hermanos, de esconder nuestros motivos. Así es la personalidad, así son las acciones. Pero el predicador, Juan el Bautista, llegaba hasta las intenciones. Y eso, por supuesto, que mueve a las personas. Llegó también a los pensamientos, porque les dijo: y no piensen dentro de vosotros. Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, es una predicación que va a los pensamientos y que va a las intenciones. Pocas veces realmente escuchamos un sermón así. A veces los sermones nos quedamos en la parte moral. Hermanos, pórtense bien, no digan mentiras, quieran a su familia, abracen a sus hijos, cárguenlos, llévenlos a pasear, cómprenle galletitas, todas esas cosas que hace uno. Pero no vamos a los pensamientos y no vamos a las intenciones. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque incomoda. Si les digo que puedo leer su mente y lo que están pensando en este momento solamente por la forma en que están sentados, ya se los he dicho. Ustedes saben que eso hago. Pero miren ya la cara que pusieron. No es cierto, hermano, no es cierto. No. Si utilizamos este espacio, hermanos, para llegar a elementos tan particulares, tan privados y tan profundos, incomoda. Juan el Bautista, al predicar, generó mucha incomodidad. Y esta incomodidad también le trajo consecuencias, porque finalmente él fue preso y fue asesinado por la forma en que él predicaba. Sí, entonces habló de los pecados, habló de los pensamientos y habló de las intenciones. Pero miren, aquí hay una figura muy interesante que les dice: generación de víboras. A ver, yo quisiera preguntarles, ¿qué entendemos con generación de víboras? Porque alguien por ahí dijo, pues que era agresivo.
¿Realmente era agresivo Juan el Bautista, hermanos? No. Y no es porque lo conocimos, sino porque hay que entender estas palabras a la luz de la Biblia. Oh generación de víboras, no es una ofensa. No es una ofensa. Le está hablando a judíos en primer lugar. Y lo primero que les dice, ustedes son descendientes de una serpiente venenosa. Pero no le estaban hablando de su jefecita, que igual diría, es como si le hubiese mentado la jefa. No le hablaba de su mamá. Le habla de una generación de víboras. Pero que esta generación de víboras nace en Génesis capítulo 3. ¿Qué diferencia hay de que Él les dice, generación de víboras? Sí, pues todos descendemos de ahí, ¿no dice la Escritura? La Biblia dice que por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Esta es una frase que a nosotros nos parece ofensiva porque somos mexicanos. Aparte, ¿no? Aquí tenemos la connotación de que eres una víbora. ¿A quién se le dice una víbora? A una persona chismosa. No más a las mujeres. No, a una persona chismosa. A una persona cizañosa. Malintencionada. Envidiosa. Pero no es eso, hermanos, lo que Juan el Bautista les está diciendo. Ustedes son una generación que viene contaminada con el veneno. Y ese veneno es el pecado y la muerte. Recordemos lo que pasó en Génesis capítulo 3. Una serpiente se acercó a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de los arbolitos. No, sí, de todos podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos, vamos a morir. No vas a morir, le dijo la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comas, van a ser abiertos tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. No, vas a ser como Dios. Y entonces la mujer vio el fruto y dijo, vamos a probarlo. Lo comió y lo dio a su marido. Y entonces Dios le había dicho, el día que de él comieres, vas a morir. Hermanos, se abren dos líneas en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque cuando Dios está pues castigando, le dice a la serpiente y le dice a la mujer, y habla de dos simientes, y le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Hablando de la generación o de la descendencia de la mujer que sería Cristo. Y la descendencia, hermanos, de la serpiente, que es ¿quién? Puede ser el pecado, puede ser el diablo, pero es antagónico. Entonces, cuando sale al desierto a predicar, es como si les dijese, porque les gritaba, porque es la voz que clama en el desierto. Hermanos hebreos, la serpiente de Génesis 3 ha creado toda una generación y ustedes están contaminados por ella. Necesitan una renovación. ¿Se dan cuenta? Ya cambió, ¿no? Porque alguien decía, víboras. No les dijo víboras. La siguiente, por favor. Hermanos, un sermón cortado a la medida también es un sermón específico.
Una de las características que nos diferencian, voy a decirlo así, a ustedes que también predican en el púlpito, de mí que soy pastor, hay una diferencia, que hay temas que ustedes pueden tratar aquí, pero después de que se bajan del púlpito ya no tratan con la gente sobre estos temas. Yo sí, y entonces me acerco a alguien y puedo platicar con él. Porque puede tener un problema o algo muy, pero muy específico. Cada persona, vamos a leer el versículo del 10 al 14, porque cada persona tiene también sus propias formas de corromperse, sus propias necesidades. Del 10 al 14 dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Sí, hay necesidades específicas que a veces no se tratan desde un púlpito. Y es la forma en que aquí pues Juan el Bautista hace una particularidad, les da un mensaje también cortado a la medida. A ver, ¿todos nos corrompemos de la misma manera? Para empezar, es una pregunta. ¿Todos nos corrompemos de la misma forma o todos de forma distinta? La reacción, hermanos, de los judíos que salían a escuchar a Juan, lo entendieron también, que le dijeron, ¿qué haremos? O sea, sí queremos una solución. ¿Qué haremos? Ya cuando viene Jesucristo, entonces Juan el Bautista les dice, síganlo a él, escúchenlo a él. Y ya a Jesús lo seguían y había milagros y etcétera, etcétera, etcétera. Un evangelio que ya a nosotros nos queda un poco más claro. Pero en ese momento, la gente empezó, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos para...? Nosotros queremos dejar de ser esa generación de víboras. ¿Qué haremos? Y entonces Juan les dice, bueno, vamos a empezar con las acciones. Lo que están haciendo mal, déjenlo y hagan las cosas bien. Como Pablo también diría, el que hurte, pues ya no hurte más. El que miente, pues que ya no mienta. Esa era la forma, pero se acercan los publicanos y le dicen, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros para nosotros qué? Y esto me lleva a pensar, porque son profesiones. Los publicanos se dedicaban a eso. ¿Qué era un publicano? Era un recaudador de impuestos, pero eran las personas más tranzas que había, más corruptas que había. Por 2 cosas no se les quería. La primera es que cobraban, o sea, cuando Roma les decía, cobra impuestos por lo que se tiene que cobrar impuestos, a mí me entregas tanto. Y ellos ponían su propio salario. Pues yo cobro tanto. Número 1. Y número 2, es porque eran judíos, pegándole a los judíos. Claro que eran personas que se les marcaba mucho su conducta. ¿Cómo se les llama a estos malinchistas? Y luego llegan los soldados, otra profesión. Hermanos, ¿será acaso que en nuestras profesiones nos podemos corromper? Yo creo que es donde más nos corrompemos. Discúlpenme, hermanos, las diferentes profesiones que tengan ustedes. Y si alguien dice, hermano, yo nomás la prepa. Pues lo que hagas, en lo que haces, hay demasiada corrupción. ¿Por qué? Porque hay lugares donde se presta mucho. ¿Alguna vez, bueno, esto se lo pregunto a Freddy porque pues, es más fácil que pasa allá, ¿alguna vez te han dicho una lana y tú no viste nada aquí? Porque su área es de evaluar los riesgos.
¿A alguien a ti te han dicho, mira, pues, o sea, con un varito ahí para que me facilites las cosas? Todos nos podemos corromper, pero no de la misma manera. Por ejemplo, un médico, ¿cómo se puede corromper? ¿Mandé? Sacando medicinas y vendiendo. ¿Eso hacen? No, bueno, se hace así, normalmente. Su paciente necesita este medicamento, pero no lo tenemos aquí. Vaya, cómprelo. Va, lo compra, cuesta 5,000 pesos, pero nomás necesitamos una ampolleta. Vamos a aplicárselo. Y ahí delante de ellos, pero no ven la otra mano, ¿no? La mete a la bata, ya va bien, ya está bien, ya. Y él ya tiene 2. Entonces va con otra, mire, pues necesita esta ampolleta, aquí la tenemos, le cuesta 2,000 pesos. Se llama corrupción. Un maestro, ¿cómo se puede corromper un maestro? Ya sé que aquí hay varios maestros, ya sé que. ¿Cómo se corrompe? ¿Quién dice que los corrompen a ellos? Sí, alguien se puede corromper así de que, oiga, profe, pues mire, pues con un 8 pierdo la beca, usted sabe, ¿no? ¿No te han dicho ahí, eso era ahí, ¿no? Sí, con un pomo, pero. ¿Y cómo se puede corromper, hermanos, una persona, por ejemplo, una persona de oficina, por ejemplo, que está en la oficina? ¿Cómo se puede corromper? Se lleva la papelería. Sí. Ojalá que eso fuera, de todos modos se lleva la papelería. Saca información. Da información. ¿Sí? ¿Y el psicólogo cómo se puede corromper? Suavecito, suavecito. Ahora. No, me decía un paciente, no, es un fraude nada más venir contigo. Sí, así me dijo, es un fraude. Le digo, ¿por qué? Y me dice, pues es que vengo nomás y te cuento mis problemas. Y dice, bueno, digo, pero aguantarte, escucharte, hasta me sales debiendo. Sí, a veces escuchando solo a una persona y no ayudándola, ¿no? Porque imagínense, uno va al psicólogo y ahí está platicándole y le dice, bueno, ya se acabó tu tiempo, nos vemos la próxima semana. Oye, es que no, ya acabó tu tiempo. Eso también puede ser una forma de corromperse. Otra forma, hermanos, digamos otro gremio de corromperse. Un comerciante, por ejemplo. El comerciante no le pierde, tiene que ser muy astuto. Mira, yo, por ejemplo, vamos a ver los carniceros. ¿Dónde está un carnicero? Aquí. Está un carnicero. Pero el carnicero dice, o sea, no puedo perder todo. O sea, todo es ganar. Imagínense que le dijera, ahí te va la res, oye, pero pesa 300 kilos. Oye, pero sin hueso, no, con todo y todo. Él tiene que vender hasta el rabo. Todo. Entonces, ahí comienza cómo vendo esta parte. Y ustedes saben, hermanos, que así se fue conformando muchos tipos de comidas, como la longaniza, como las boronitas para las gorditas. O sea, no se pierde nada. Pero hermanos, también los que construyen casas. Es decir, nos podemos corromper, hermanos, en todas formas. El clásico de que te piden por adelantado la mitad y no te termina. Clásico del mexicano. Soy muy concreto, mexicano. Creo, hermanos, que hay áreas que a veces nos acostumbramos
y los convertimos en nuestros estilos de vida. Y los estilos de vida son los más difíciles de mover. Porque imagínate, te dan tu salario, no sé, 40, 50 mil pesos al mes. Y no me vean así, yo sé que algunos aquí ganamos hasta más. Te dan tu dinero y tú te acostumbras a tus gastos y de repente te quedas sin trabajo. ¿Qué haces? Se mueve tu estilo de vida. Los estilos de vida están basados en la economía relacionada con nuestro trabajo. Y los estilos de vida, hermanos, también se ven los excesos y también se ven los pecados. ¿Hay pecados de ricos? Sí. ¿Hay pecados de pobres? Sí. Hay pecados de todo tipo. Hermanos, cada persona tiene su forma de corromperse. Tú tienes la tuya. Yo tengo la mía. ¿Cómo se puede corromper un pastor o un predicador? ¿Cómo? También no digan, es que el pastor no, él es santo. No. Se quedó pelón de que tanto orar. No, todos somos pecadores, todos somos pecadores. ¿Cómo se puede corromper un pastor? No, miren, no nos vaya a castigar Dios, mejor no lo decimos. Yo se los digo, hermanos, un pastor se corrompe cuando se levanta en el púlpito y no estudió su sermón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Mande? Lo baja de internet. Sí. O se corrompe cuando hay una familia con dinero y va a seguir. Visita solamente a los que le dan. Que le den, está bien. Pero que deje de ver a los demás, está mal. Pero no solo eso. Imagínense, hermanos, hay familias, porque hay de todo, ¿eh? No estoy echando indirectas, no decir, ese hermano ya no lo voy a invitar a la casa. Pero, hermanos, aquí obviamente aquí esto no me ha pasado, pero he tocado, hermanos, vengo a visitarles. No, es que no lo podemos recibir, pastor. Tiene que sacar una cita, así literal, o sea, esto es verdad. Eso sí me han dicho, no aquí. Y hay iglesias donde, pase el hermano, ahí se pone una coca para el pastor, ¿quiere coca? Sí. ¿Y le gustan las carnitas? Sí, ya, no, sí, bueno, póngale al partido, por favor. No, hay lugares donde de verdad lo tratan a uno. Y entonces hay lugares donde a uno le dan de comer y hay lugares donde no. Pero si voy nada más a donde me dan de comer, me corrompo. Ajá. O hay hermanos hermano, para su pasaje. Yo sí les digo, mire, hermano, yo la verdad, no vengo en la combi, pero denme para la gasolina. Es más abusado, hermano, no. O cuando traigo la motoneta, no, hermano, no se preocupe, todavía trae, pero pues échale unos 20 pesos, ¿no? Un litro y con eso no llego hasta mi casa. O traigo la negra, no, hermana, esta come un poquito más, es más grande. Porque si hay personas que te dan para tu pasaje a los pastores cuando se les visita, hay visitas, hay otros que no. Hermanos, nosotros nos podemos corromper así. Oye, ¿por qué nada más va a ver el hermano a esta familia? Yo creo que lo tratan bien. Oye, a mí no me va a ver. Esa es una forma de corromperse. Hay más, hermanos, hay más, pero quiero avanzar. La siguiente, por favor. La predicación, hermanos, también es una motivación para una vida diferente. Cuando se define que un sermón es un mensaje dirigido a la mente de las personas con el propósito o con el objetivo de convencer, de que haya un cambio. Y tal vez, hermanos, pocas veces, y lo digo con sentido de conciencia, pocas veces nosotros tenemos un cambio al escuchar un sermón. Hacemos conciencia y uno dice, sí, es cierto lo que dijo el hermano, sí, es cierto, sí, está bien. Sí, se ve que estudió el hermano. Sí, y a veces no pasa de allí. Pero la palabra de Dios, hermanos, predicada, debe llevarnos a un cambio de vida. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Entonces, su
o la forma en que Él los invitaba a algo diferente era a través de un rito. Era a través de un rito. Deben saber, hermanos, que el bautismo es un rito. Sí, es un rito, para nosotros significa un sacramento, pero es un rito. Los ritos son elementos de la religión, como el bautismo, como la Santa Cena, son ritos. Y así se dice en la misma ceremonia, es un rito. Pero son elementos de cambio. A veces cuando somos bautizados, o cuando somos bautizados más bien, tenemos esa sensación de que vamos a ser diferentes. Yo recuerdo que el día que me bautizaron, yo hasta quería cantar más fuerte, hermanos. Tenía 7 años. Sí, y decían, a ver, los que se bautizaron. Y yo empezaba a cantar más fuerte. ¿Por qué? Porque ya era diferente. ¿Sí? Entonces comencé a leer la Biblia. Y luego, hermanos, a leerla mucho. Yo leía demasiado la Biblia. Cuando entré al seminario, me levantaba a las 4 de la mañana. A las 7 que me iba, yo ya había leído 4 horas, 3 horas de la Biblia. Bueno, por eso me sé muchas partes de memoria. Y uno ve y dice, es que como ese que sí, se emociona. Pero luego va pasando el tiempo, hermanos. Y se nos olvida que necesitamos estar en una constante de cambios. Y damos gracias a Dios porque cada predicador que pasa al frente nos habla de cambios, de necesidades de cambios. Dios quiere, hermanos, que hoy puedas también tú hacer un cambio en tu vida, evaluar qué área es tocada por este mensaje de tu vida. Y claro, vamos a protegerlo porque también nosotros nos sentimos amenazados. No toque esta parte, pastor, ¿qué pasó? Ya ve que de ahí pues va el diezmo. En los años 90, hermanos, en la Iglesia Nacional Presbiteriana hubo un tema muy fuerte, el tema de los narcodiezmos. ¿Cuáles son los narcodiezmos? En Guerrero y otras comunidades se dejó de sembrar otro tipo de cosas y entonces solamente marihuana, droga. Entonces, pues la gente de esas comunidades, pues eso es lo que sembraba, eso es de lo que vivía, y aunque no se la consumían, pues ellos iban a la iglesia, porque allá hay mucho evangelio, mucha iglesia, muy poca católica, hay lugares donde solamente iglesia cristiana hay, y de ahí eran los diezmos. ¿Qué vamos a hacer con esos diezmos? ¿Será un trabajo honrado? ¿Será un trabajo no honrado? Y hubo una situación difícil. Pero mientras no sabemos resolver lo que hacemos, pasa por nosotros, hermanos, que lo protegemos. Por eso es que el bautismo es una forma simbólica de hacer compromiso. Y cada vez que nos acercamos para participar de la Santa Cena o la Cena del Señor, hacemos lo mismo, hermanos. Nos renovamos. Quiero terminar. Un sermón, hermanos, cortado a la medida, tiene buenos resultados, pero se necesita también mucha prudencia por parte del predicador, para que no nos vayan a cortar la cabeza como a Juan el Bautista, para que no nos vayan a crucificar como a Jesús, para que no nos corten la cabeza como a Pablo, o nos pasen una espada como a Jacobo, o a Pedro crucificado boca abajo. Y así cada uno de los predicadores tenemos que ser prudentes, porque ya hablamos de una estructura de una iglesia. Hay que hablar del cambio, sí, hermano, tú que te paras aquí a predicar, debes siempre hacer énfasis en la necesidad del cambio. Que no le guste a alguien, no te preocupes, tú le estás sirviendo a Dios, no a la gente. Imagínate que le estuviésemos predicando a la gente lo que le gusta. Hoy, hermanos, hoy traigo un sermón para 3 pasos para no diezmar. Y todos, ¡ay, amén! Sí. ¿Saben qué, hermanos? Hoy les traigo el secreto para ya no venir a los cultos los domingos. ¡Ay, hermano, pásame a mí! Yo siempre he querido hacer home office.
Nomás que me pusiera a predicar así para halagar sus oídos. Que miren que no me cuesta mucho, pero no es lo correcto. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios. Dios nos da las palabras adecuadas.